Vamos ahora a resolver alguna cuestión relacionada con la ley de Gauss. La ley de Gauss nos decía que si en una cierta región del espacio había un campo eléctrico y yo quería calcular cuál era el flujo de ese campo eléctrico a través de una superficie cerrada, la que yo me imaginara, eso debía ser igual a la carga que encerraba dicha superficie entre epsilon 0. En los vídeos de teoría hemos profundizado bastante en la interpretación geométrica de la ley de Gauss, en entender qué significa ese producto escalar, entender qué significa realmente el flujo, que tiene relación con el número de líneas, y hemos anticipado que la gran utilidad de la ley de Gauss no es tanto calcular flujos, como el propio hecho de poder calcular campos eléctricos que aparecen aquí en las situaciones adecuadas, en situaciones en las que hay buena simetría. Este tipo de problemas se hacen a veces en segundo de bachillerato y más típicamente ya en primero de universidad, pero en algunas situaciones puede ser relativamente sencillo. Así que bueno, me he decidido a incluir este tipo de problema en el curso, aunque si alguno cree que esto está un poquito ya en el límite de lo que le resulta razonable, no es un elemento indispensable. Sobre todo en primero de carrera se va a hacer más hincapié en esto, ¿no? Pero creo que podríamos un poco avanzarlo. Una situación, por ejemplo, sencilla, la más sencilla posible quizá, sería el caso de una esfera que tiene una carga, llamémosle Q mayúscula, y que está hueca. ¿Sí? Imaginamos que tenemos una esfera, no lo he dicho, vamos a suponer que tiene un cierto radio R mayúscula, ¿sí? Es una esfera en 3 dimensiones, y es hueca, ¿de acuerdo? Imaginamos que solo es una corteza conductora o un material así, ¿no? Y tiene una cierta carga que está por aquí repartida en la superficie porque por dentro es hueca. Y nos preguntamos si de alguna manera la ley de Gauss nos servirá para calcular campos eléctricos. Bueno, lo primero que tengo que hacer aquí es imaginar qué campo eléctrico, más o menos qué forma tiene, qué dirección tiene el campo eléctrico que crea esta cosa. Fijaros que como es una cosa totalmente esférica, la carga, no lo he dicho, pero se sobreentiende si uno no dice nada más raro, ¿no? Está repartida uniformemente por la superficie, no hay más carga en una zona que en otra, sino repartida por igual. Parece razonable pensar que esa cosa debería crear un campo eléctrico muy similar al de una carga puntual, ¿sí? Alrededor de ella. De hecho, si yo me voy en el fondo bastante lejos de esta esfera, la acabo viendo como algo casi puntual. Luego en el fondo, desde lejos parece intuitivo que el campo debería ser el mismo. Y por simetría, parece razonable que de hecho sea aquí también en las cercanías de la esfera, porque si la carga se reparte por igual y la simetría es perfecta, que es la de una esfera, ¿por qué iba a haber más cantidad de campo eléctrico en una dirección que en otra? Luego, entonces, bueno, parece razonable, y esta es una primera suposición que hay que hacer, que la primera vez que hace uno este tipo de argumentos pueden parecer complicados, pero luego uno se acostumbra más o menos rápido. Podría uno parecer razonable que el campo eléctrico que genera esta esfera sea radial alrededor de ella. Ojo que aquí lo pinto en 2 dimensiones, pero hay que imaginárselo en 3, ¿no? Alrededor de ella. Bueno, una vez que tengo esa imaginación de cómo es ese campo eléctrico, ahora fijaros lo que me dice la ley de Gauss. Tengo que de alguna manera integrarlo sobre una superficie. No vamos a hacer integrales en 2 dimensiones, ni en este nivel, ni probablemente lo hagáis en el siguiente, pero sí vamos a ver alguna manera de hacer esto más sencillo. ¿Cuál es más sencillo? Vamos a ver cómo puede uno buscarse el truco para conseguir que esta integral sea sencilla. Lo primero es imaginarme una superficie, que es sobre la que integro, en la que estos dos vectores sean paralelos. Porque fijaros que aquí en el fondo tengo un producto escalar, que es el módulo del primero, módulo del segundo, coseno del ángulo que forman. Me interesa que los dos vectores sean paralelos siempre, para que ese coseno valga 1, ¿no? Voy a insistir un poco aquí. Esto, en el fondo, lo que tengo es el coseno del ángulo aquí, que forman esos dos vectores, ¿no? Eso es el producto escalar que aparece ahí. Claro, a mí me interesaría que en la superficie que yo imagine este coseno siempre valga 1, si puedo, ¿no? Porque así me simplifico claramente la ecuación, no tengo que hacer un coseno que depende de del ángulo ahí, ¿no? Que hay entre esos dos vectores. Bueno, la opción más sencilla en este caso es coger como superficie, esto la primera vez parece complejo, como digo, pero luego es muy habitual, es como elegir como superficie justamente también una esfera alrededor de la anterior y concéntrica con ella. Si lo pinto lo mejor que puedo, de un radio R minúscula que es mayor
que el de la esfera original. Podría ser un poquito más grande, mucho más grande, 3 kilómetros más grande, no importa, una R minúscula significa que no es un valor fijo, puede ir variando por aquí, lo que queráis, pero siempre mayor que la esfera. ¿Cuál es la ventaja de coger esa esfera? La ventaja de una esfera es que, como ya hemos hablado en la teoría, el vector diferencial de superficie en todos los puntos también lleva esa dirección radial, en cualquier punto que imagines. Luego, por ejemplo, en este punto de la superficie, que es donde, por ejemplo, yo tengo que integrar en la superficie que he imaginado, recordad que solo integro en la superficie que me he imaginado, este vector campo eléctrico y el propio diferencial de superficie son paralelos, pero también lo son en este punto, también lo son en este, también lo son en este. Es decir, resulta que como yo quería, en todos los puntos de mi superficie imaginaria, he conseguido que estos dos vectores que aparecían aquí fueran paralelos. Y por tanto, esta integral se ha simplificado mucho. Ya me ha quedado solo el módulo de esos dos vectores en todos los puntos de la superficie cuando yo quiero calcular el flujo, que no había puesto su letra característica, que es la phi mayúscula, ¿no? Parece una simplificación tonta, pero quitarme el producto escalar es una simplificación muy grande. Fijaros que si yo hubiera cogido cualquier otra figura y estos dos vectores no hubieran sido paralelos en todos los puntos y hubiera tenido ángulos diferentes entre ellos, pues hubiera sido una integral dificilísima de hacer, ¿no? Cogiendo alguna otra cosa. Sin embargo, gracias a esta elección bastante intuitiva para una esfera a otra esfera, sale un resultado ahí sencillo. Pero bueno, no hemos acabado. Hemos quitado una complejidad, pero todavía yo no sé hacer estas integrales de forma analítica sencilla, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería, para resolver la integral, poder sacar este campo eléctrico aquí fuera. ¿Cuándo se puede sacar un número, un valor, una variable, decimos aquí, de una integral? Cuando es constante, ¿no? Tú, por ejemplo, en el bachillerato has resuelto integrales sencillas como esta, y el 3, decimos, lo saco fuera, no me influye en la integral, ¿no? Y luego ya integraba x diferencial de x cuadrado partido por 2, ¿no? Las constantes pueden entrar y salir fuera de la integral. Es decir, si el campo eléctrico es constante, ojo, no en todo el espacio, sino donde yo integro, en mi superficie, lo puedo sacar fuera de la integral. Bueno, fijaros que parece bastante razonable pensar que ese campo eléctrico sea constante en toda esta superficie, porque todos los puntos de esta superficie son equidistantes de la esfera, hay simetría, está perfectamente concéntrico. ¿Qué motivo físico podría haber para pensar que en un punto como este hubiera más campo eléctrico que en este o que en este? Si en realidad es, visto desde cada uno de ellos, todo es idéntico. Luego, debido a ese argumento de simetría, uno puede argumentar que efectivamente esto es correcto. Yo puedo asumir, o tener claro, no es asumir, sino de verdad, entender que el campo eléctrico es constante en toda la superficie y sacarlo fuera de la integral. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que el campo eléctrico sea constante en todo en el espacio. Evidentemente el campo eléctrico disminuirá con la distancia, como hemos visto casi siempre. Pero es que esta esfera está siempre a una distancia fija del origen. Está concéntrica con la esfera original que tiene la carga. ¿De acuerdo? Y ahora esta integral sí que es bastante sencilla. Porque ¿en qué consiste esta integral? Esta integral, aunque yo no sepa integrar en 2 dimensiones y entiendo lo que significa, es muy sencilla. Significa que yo cojo esa esfera gaussiana que me he inventado, la azul, que es donde estoy integrando. La divido en pequeños cuadraditos infinitesimales, que eso era lo que significaba, ¿sí?, esta cosa, como vimos en la teoría. Recorro toda la superficie y lo sumo. Claro, ¿qué me va a dar ese área? Eso me va a dar el propio área de esa esfera. E, por tanto, por 4pi r cuadrado. Luego, a lo mejor algunos por primera vez en su vida habéis resuelto una integral en 2 dimensiones, ¿sí?, sin necesidad de hacer un cálculo muy complejo, sino consiguiendo simplificar el proceso. Bueno, tenemos entonces que el flujo que crea esa carga a lo largo de esa superficie imaginaria vale esto. Esto es el flujo a través de esa superficie imaginaria que me he imaginado, no cualquier otra, esa superficie. Una esfera de radio r minúscula. Eso sí, podría ser el radio r minúscula que tú quieras, siempre que r minúscula fuera más grande que la esfera. ¿Sí? Que yo me lo he imaginado así. Y eso, según el lado derecho de la ley de Gauss, ¿a qué es igual? A la carga que encerramos con esa superficie entre epsilon 0. ¿Y qué carga está encerrando en mi superficie? Pues fijaros, es evidente que estoy encerrando toda la esfera original. Estoy encerrando toda la carga Q mayúscula
entre epsilon 0, y por tanto encuentro que el campo eléctrico fuera de la esfera, voy a poner así, ¿no? Para distancias R minúscula fuera de R mayúscula, mayores, ¿no? Es igual, paso esto dividiendo, Q entre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. He encontrado, fijaros, el campo eléctrico que crea esa esfera. Si luego además quiero añadirle el vector, yo sé que siempre este vector que pintamos en dirección radial lo designamos como un vector unitario en dirección radial. Pues si queremos, se lo ponemos así, ¿no? Ya lo utilizamos este vector en la parte de mecánica, por ejemplo, ¿no? Y también aquí, vector unitario en dirección radial. Hemos encontrado ya el campo perfectamente. Esta es la gran utilidad de la ley de Gauss. Para situaciones sencillas me permite calcular campos eléctricos que de otra manera sería bastante compleja. Bien, alguno de vosotros se puede preguntar, ¿qué pasaría si hubiera cogido superficies diferentes? Pues que el cálculo sería muy complejo. Como ya hemos hablado antes, este ángulo podría variar en cada punto y hacer la integral realmente difícil. El resultado sería el mismo, si uno pudiera resolverlo, pero sería realmente complejo. Por último, también podemos preguntarnos, ¿y qué pasa dentro de esta esfera? ¿Qué pasa más dentro para distancias desde el origen menores que el radio de la esfera? Yo tengo aquí mi esfera, con una carga Q, con un radio R mayúscula, y digo, oye, pero ¿y qué pasa aquí? Por ejemplo, aquí dentro, a esa distancia R minúscula. O a otra, un poquito más lejos, un poquito más lejos, pero dentro. La ley de Gauss aplicaría exactamente igual. En principio yo pensaría, bueno, si esto crea un campo eléctrico ahí dentro, lo lógico es que sea radial, como una carga puntual, todo está repartido uniformemente. Parecería razonable que se cumpla todo esto mismo de simetría que hemos contado aquí. Con lo cual, yo igual que antes cogería una esfera, como perdonad, cogería una esfera como superficie gaussiana, se volvería a cumplir que el vector diferencial de superficie y el vector campo eléctrico serían paralelos, con lo cual toda la primera parte del argumento que me daba que el flujo era esto, seguiría cumpliéndose igual, ¿sí? O sea, todos los argumentos de simetría son idénticos y por tanto llegaríamos exactamente a esta misma expresión, solo que esta esfera estaría dentro en vez de fuera, la esfera azul, la esfera imaginaria. Ojo, el flujo sería el mismo, digamos, en la expresión, tener presente que exactamente el valor no es el mismo. Esta R minúscula es más pequeña que antes, numéricamente no es lo mismo. Bien, y ahora iríamos al lado derecho de la ley de Gauss, que me dice que esto, como siempre, tendría que ser la carga encerrada por esta superficie entre epsilon 0. Pero fijaros ahora que mi superficie imaginaria que yo he inventado para hacer Gauss, ahora no encierra ninguna carga, porque la carga estaba toda aquí fuera, dentro de la esfera era hueca. No estoy encerrando ninguna carga, este término es cero. Eso me dice que todo esto tiene que ser cero. Y aquí lo único que es posible que sea cero, porque esto es una distancia, tiene que ser el campo eléctrico. Luego encontramos que en una esfera hueca, fuera crea este campo eléctrico, fuera de ella, dentro de ella crea un campo eléctrico nulo, resultado que es realmente bastante interesante, ¿sí? Por otro lado, también destacar, que aquí no lo he dicho, que observad que el resultado que hemos obtenido aquí fuera es el mismo que el de una carga puntual. Este 4pi epsilon sub 0 es lo mismo que la inversa de K, o sea, esto es lo mismo que K por Q entre R al cuadrado, ¿no? El campo que creaba una carga puntual. O sea que una esfera con carga repartida uniformemente, fuera de ella, es igual que una carga puntual. Pero ojo, ya dentro no. Claro, cargas puntuales no existe un dentro, solo existe un fuera. Aquí dentro es cero, fuera es igual que una carga puntual. Por eso también en alguna parte de la teoría os hablaba de que, ojo con utilizar esta expresión, que solo valía para cargas puntuales o para algunos casos particulares, como carga repartida uniformemente en esferas. Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Pero en situaciones un poquito más complicadas ya no serviría. Bueno, pues hasta aquí un primer ejemplo de cómo utilizar la ley de Gauss para obtener un campo eléctrico. Por último, podemos hacer una sencilla gráfica, muy típica, que es representar cómo cambia el campo eléctrico con la distancia al centro de tu esfera. ¿Sí? Esto sería la distancia al centro de la esfera. Esta, por ejemplo, sería el radio de la esfera, ¿no? Este trozo. Y a partir de aquí, digamos, esta región representaría que estoy dentro de la esfera, aquí estoy fuera. Como hemos visto, dentro de la esfera
el campo eléctrico es 0. ¿Sí? Esto es el 0. Y luego fijaros que el campo eléctrico da un salto justo en la frontera. Tiene que valer K, utilizando la expresión que tenemos aquí, K por Q, y estoy a una distancia del origen R minúscula, que justo es R mayúscula. R al cuadrado. Vale esto. ¿Sí? Y de ahí en adelante, fijaros que tiene la misma expresión K por Q, pero dividido de R minúscula al cuadrado. A medida que aumenta R, disminuye este término. Y además no disminuye como una recta, que sería si hubiera una R nada más. Disminuye más rápido, ¿no? Un cuarto es más pequeño que un medio, y disminuye más rápido, por ejemplo, de un cuarto a un noveno, que simplemente de un medio a un tercio. Es decir, esta es una caída más rápida que simplemente lineal. Sería una cosa, así un poco a mano, una cosa de ese estilo, ¿sí? Luego, fijaros, este sería el campo eléctrico que crea una carga, una repartida en una esfera hueca, a medida que me alejo del 0, y hay un salto brusco que hace que luego disminuya con la distancia. Esa sería la expresión. Hasta aquí el problema, espero que os haya parecido interesante.